Hola, de nuevo con todos ustedes para proponerles este podcast que será el primero de una serie de varios dedicados a San José. Como ustedes saben, el día 8 de diciembre, el Papa Francisco declaró que el año 2021 será un año dedicado a San José, con una carta apostólica que la tituló Patris Corde, es decir, con corazón de padre. Pero antes de empezar, porque el propósito de estos podcasts es compartir con ustedes esta carta apostólica del Papa Francisco, vamos a iniciar con una oración a San José, esa oración que propone justo al final de esta carta apostólica el mismo Papa Francisco. Oramos juntos diciendo: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues con esta oración iniciamos, y el propósito de estos podcasts, repito, es compartir con todos ustedes esta carta apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, con motivo de la declaración de este año 2021 como año de San José. ¿Por qué? Porque se cumple el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Lo declaró así Pío IX. Entonces vamos a leer la carta juntos con algunos pequeños comentarios o incisos en la carta que me parecerá oportuno subrayar para que cada uno de nosotros pues también pueda sacar provecho y conocimiento de San José, esa figura escondida y que es poco conocida porque no le prestamos mucha atención quizás en los pocos momentos del año litúrgico en que se proclama en los evangelios esta historia de San José que conocemos por los evangelios. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, hoy vamos a iniciar, como la carta apostólica del Papa Francisco hace, enumerando, contando la historia de San José tal como lo cuentan los evangelios. Después veremos que San José también ha sido declarado por algunos papas, sobre todo los últimos papas, destacando algunas funciones de San José dentro de la Iglesia y de nuestra vida. Y después el motivo de esta carta apostólica, actualizando el momento con la pandemia y las personas que están en primera línea pero en el anonimato. San José viene a presentarse ante ellos que estar en segunda o en primera línea, pero en el anonimato, sin protagonismo especial, es tan importante en la historia de la salvación. Vamos a dar inicio, contando la vida de San José, tal como la cuentan los evangelios. Así dice también esta carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, ese es el título, ¿verdad? Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero, Mateo 13:55, desposado con María, Mateo 1:18,
y Lucas 1:27. Un hombre justo. Mateo 1:19. Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Nos lo cuenta Lucas 2:22, 27 y 39. Y a través de los 4 sueños que tuvo, como nos relata Mateo 1:20 y 2:13, 19, 22, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos, nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7. Fue testigo de la adoración de los pastores. De nuevo Lucas 2, 8, 20, y de los magos, esta vez el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 12, que representaban los magos, respectivamente, y los pastores, al pueblo de Israel los pastores, y los pueblos paganos los magos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos cuenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. Cuenta cómo el capítulo 2 del Génesis, 19 a 20, puso el nombre a los animales. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simón pronunció sobre Jesús y María. Nos cuenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, 22 a 35. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero, nos cuenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, 13 a 18, y de regreso en su tierra vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, donde se decía, no sale ningún profeta, y además no puede salir nada bueno de Nazaret. Nos cuenta el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 52, o capítulo 1, 46. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Nos cuenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 50. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Y ahora nos va a hablar de esos papas que han hablado de ese papel de Jesús en el magisterio pontificio a través de varios papas. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. Así el beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. Y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte, citando así al Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora el Papa hace una reflexión sobre la importancia de San José en la situación actual que vive toda la humanidad y la Iglesia con la humanidad. Dice, por eso, al cumplirse 150 años de que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. El Papa habla, por lo tanto, de aquello que está lleno su corazón,
en esta exhortación apostólica, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Así que pone en relación todas estas personas que no salen en las primeras páginas, pero sí han sido decisivos en este momento de la historia. ¿Cuáles son esas personas? Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Esa es la idea que ha madurado en el Papa Francisco durante este tema de pandemia. Nadie se salva solo. De ahí también Fratelli Tutti está permeado por esta idea. Nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? Esto también es muy importante en el día de hoy. Sembrar, infundir esperanza, cuidarse de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad, ¿verdad? Todos esos mensajes tan negativos que hoy pululan en abundancia en las redes sociales no vienen de Dios. Aquí el Papa nos está mostrando qué es lo que necesita nuestro corazón, en esperanza. No sembrar pánico, sino caminar hacia la corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? Miren esta visión positiva en estos momentos de crisis de pandemia, cuánto la necesitamos. Y San José nos ayuda en su vida a tener esta visión. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Y ahí tenemos que todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Hasta aquí en el día de hoy, acabando como hemos empezado, invocando a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Mañana seguiremos contándoos o leyendo con el Papa Francisco el número 1, el Padre amado, la grandeza de San José. Hasta pronto y bendiciones.